mucho gusto darle la bienvenida en este 2023 al socio director de México Elige, mi amigo Sergio Zaragoza. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Maestro, muy buen día. Un gusto estar en tu programa. No, hombre, el gusto es para nosotros. Nos alimentas de información, pues que nos va guiando, nos va dando a la vieja usanza y el dicho aquel de Diógenes, nos va iluminando el camino, Sergio. ¿Qué nos indica la última encuesta que ha hecho México Elige? Bien, maestro, pues dio datos interesantes, una encuesta que midió temas de coyuntura, desde la cuestión de la ministra, el asunto no tanto de Ovidio, porque no alcanzamos a medir el tema de Ovidio, porque se estuvo levantando prácticamente cuando fue el asunto de Ovidio y de la reunión trilateral de los países de América del Norte, pero sí logramos medir temas como la percepción del ciudadano de quién está ganando, ahora sí que el combate a la delincuencia, si los delincuentes o los narcotraficantes o el gobierno, y obviamente las preguntas que hacemos mes a mes con respecto a la aprobación del presidente, los problemas del país, los gobernadores y pues todo el tema que ya se está calentando de la política nacional en cuanto a la elección para el 2024. Y bueno, en esos términos, te digo que el presidente López Obrador sube un punto porcentual, es decir, el asunto de América del Norte y el asunto de Ovidio no fue tampoco la gran panacea en el asunto de su aprobación, le suma solamente 0.8% este mes, llegando a una aprobación del 62%, es un número que lo ha mantenido estable el presidente entre el 60 y el 62 desde septiembre del 2022, no pudiendo todavía despegar, ni tampoco ha caído bastante el presidente en su aprobación desde septiembre a la fecha. Entonces, esa es la aprobación del presidente este mes. Y con respecto a los problemas del país, obviamente el asunto de violencia tiene un ligero incremento, la cuestión de seguridad pública tiene un ligero incremento y también la cuesta de enero pega con un ligerísimo incremento también en el asunto de economía, tanto en el asunto del problema del país como en el problema de las familias en México. Oye, Sergio, vale la pena preguntarle a quien sabe de esto. A ver, ¿cómo ha venido la medición en torno a la figura presidencial? ¿Tú consideras que se mantendrá así hasta el final de la administración? Digo, ya falta bien poco. Yo creo que no, yo creo que definitivamente el poder desgasta y al presidente se le están acabando ahora sí que los distractores nacionales, aún con eventos tan fuertes, un evento que fue exitoso en el tema de agenda trilateral en cuanto a, para el presidente, el aterrizaje del avión en el AIFA, aunque este despega desde el aeropuerto de la Ciudad de México, pero bueno, fue por cuestiones del tráfico, dice el presidente, porque tenía puro Biden, pero bueno, hay cosas que ya no le están funcionando al presidente y que lejos de subir su aprobación de manera amplia, como lo hacía antes, que subía de 4 o 5 puntos, ya, por ejemplo, el tema de la captura de Ovidio no le sumó, el tema de la agenda trilateral le suma muy poco, entonces creo que está manteniéndose, sí, pero terminará con temas como el de la Suprema Corte, el del plagio, con temas que de alguna forma están todos los días, ahora es que sí, bombardeando la agenda política nacional, como el asunto de el subsecretario Mejía y su candidatura en un rompimiento entre Morena y el Partido del Trabajo allá en Coahuila. Esas son cosas que de alguna forma van demeritando no solamente la gobernabilidad del país, sino el poder presidencial, y tarde o temprano suelen mermar la aprobación del presidente. ¿Tienes algún pronóstico, Sergio? Bueno, de nuevo, yo creo que el presidente, si termina por encima del 30% de aprobación, va a ser un final, ahora que sí, feliz. Si este es por debajo, pues definitivamente pues terminaría como terminaron prácticamente todos los presidentes que lo antecedieron, por debajo del 30% de aprobación. Por debajo del 30%. Así han terminado todos, ¿verdad? La mayoría sí es. Casi todos han terminado con esa aprobación, excepto el que fue Ernesto Zedillo, que empieza de abajo
y termina con una aprobación por encima del 40%. Wow, pues sí, fue un tema por demás interesante. ¿Cómo andan los gobernadores, Sergio? Bien, en los gobernadores, el primer lugar lo trae el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que ha mantenido esta aprobación. Tenemos tres niveles en cuanto a aprobación de gobernadores. Aquellos que están en la primerísima tabla, en los primeros 10, que son porcentajes por encima del 60% de aprobación, incluso por encima del presidente de la República, del 62% del presidente, están los gobernadores que tienen entre el 64 y el 71%. En los primeros 3 lugares está Mauricio Curi de Querétaro, en segundo en Hidalgo, Julio Menchaca, y en tercero, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Tanto Julio Menchaca como Tere Jiménez son de alguna forma gobernadores nuevos en la tabla, tienen pues alrededor de 100 días de andar en el gobierno de sus estados, les ha ido bien. Con respecto a otros que tienen más tiempo, como Salomón Jara Cruz, que está en sexto lugar, o incluso alguien que entró junto con Tere, que es el gobernador de Durango, Esteban Villegas, se encuentra en lugar número 27, muy cerca de los que están en el sótano. ¿Quiénes están en el sótano? El gobernador, ahora sí que históricamente ha sido el peor evaluado en la medición de México Elige, que tenemos ya pues más de 6 años con estos ejercicios de manera pública. Es David Monreal con 17.4, ha sido el gobierno que ha tenido la calificación más baja, la aprobación más baja desde que estamos nosotros midiendo a gobernadores, con una crisis fuerte en el tema de seguridad pública en Zacatecas, que le afecta obviamente su aprobación en su estado. Y le sigue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con un 39% de aprobación versus un 17% que trae David Monreal. Muy bajo David Monreal en su aprobación en su estado. Enrique Alfaro ha tenido problemas ahí de básicamente actitud y de actitudes frente a temas de alguna forma polémicos en su estado. Ha sido un gobernador que de alguna forma es muy contestatario a la sensibilidad ciudadana, y pues bueno, eso le ha afectado en su aprobación en su estado. Le sigue Cuauhtémoc Blanco, que es un gobernador que pues ha sido habitante habitual del fondo de la aprobación de los gobernadores. Él sigue ahí, no logra salir de esos 5 lugares que de alguna forma representan los gobernadores peor evaluados del país. Oye, digo, ustedes son un grupo empresarial profesional, muy profesional, mi querido Sergio, pero digamos en este ejercicio de peloteo, ¿qué información les llega a ustedes? ¿Hay gobernadores a los que les interesa este tipo de mediciones? Porque a mí me da la impresión que al futbolista, pues como que no le importa mucho, ¿no? Bueno, yo digo, ha habido acercamientos, o sea, de alguna forma hay personas que nos buscan para ver el porqué de esta evaluación y cómo está, y creo que definitivamente a todos los gobernadores los ejercicios de evaluación de su gobierno les son importantes porque son termómetro de la población. Definitivamente el señor futbolista, hoy gobernador del estado, pues también le preocupa su aprobación, a David Monreal le preocupa su aprobación, a Enrique Alfaro le preocupa, y en algún momento pues hacen algunos ejercicios para poder enmendar su función pública en el estado. Nada más te comento un caso muy específico, Puebla. Teníamos un gobernador que se había mantenido en tabla media, que pues desgraciadamente fallece, y hoy el gobernador entrante, el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes, pues inicia bien en la cuestión de la tabla, como podríamos decirle, más que un bono democrático, un voto de confianza de los ciudadanos de Puebla, que le dan hoy al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, con un 66.8, que inicia en nuestras mediciones en lugar número 7 a nivel nacional. Creo que ese podría ser un parteaguas en cuanto a su medición y ver cómo va evolucionando con respecto a su función pública en Puebla. Bueno, y ya para terminar, sorprende lo que ustedes dan a conocer, mi querido Sergio, de que pues ya se encaramó Marcelo Ebrard, ya superó a la doctora Sheinbaum. ¿Cómo estuvo esto? Cuéntamelo todo. Bueno, básicamente Marcelo Ebrard tiene un buen posicionamiento a nivel nacional, es decir, la opinión de Marcelo Ebrard a nivel nacional es una opinión favorable, lo conocen los mexicanos, él se ha mantenido entre primero y segundo lugar en posicionamiento en la tabla de los políticos mejor posicionados del país, donde está el primer lugar Andrés Manuel López Obrador con 58.5 en este índice,
Marcelo Ebrard con 58.4%, Claudia Sheinbaum con 54.8% en tercer lugar, Beatriz Gutiérrez con 53.8% en cuarto. Ojo, Gerardo Fernández Noroña en quinto lugar con 53.7%. ¿Cómo Subió crees? del lugar sexto al quinto. Y muy importante tener en cuenta a Fernández Noroña porque la coyuntura que se da hoy en el estado de Coahuila ante el rompimiento de Morena y el PT en dos candidaturas por separado, incluso con una persona que dimite del gobierno federal, el subsecretario Mejía, que se va de candidato del PT allá, obviamente beneficiando al PRI, porque el que se ve beneficiado con ese rompimiento pues es el hoy gobierno de Coahuila y su candidato Manolo Jiménez, que va por la alianza del PRI-PAN y el PRD allá en ese estado, pero esto hay que tomarlo en cuenta. Lo que sucede en Coahuila con este rompimiento y con la situación de lo que pasa en la elección en Coahuila podrá ser reflejo de lo que podría suceder en el 24 en la elección federal si es que el PT decide irse por la libre y aprovechar los 11 puntos porcentuales, casi 12 puntos porcentuales que trae intención de voto Gerardo Fernández Noroña en una posible candidatura presidencial. A ver, entonces ya nada más para concluir, a reserva de lo que tú traigas por ahí y que se nos haya pasado, Sergio, ¿cómo están las corcholatas? A ver, cuéntame. Bien, las corcholatas en población general en cuanto a preferencia de electoral, es decir, no tanto voto, sino quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena en el 2024. En población general, Claudia Sheinbaum trae 36.5% de preferencia, Marcelo Ebrard trae 29.7%, es decir, está en segundo lugar, y Adán Augusto López 25%. Y la corcholata, ahora sí que la taparrosca, que ya de alguna forma le dieron el visto bueno para que estuviera en este juego del presidente de los destapados, Monreal, con 9% de preferencia. Cuando ya nos vamos a la situación de simpatizantes del partido, ahí la situación se pone peor para Marcelo Ebrard y obviamente totalmente desconocido Ricardo Monreal. Ricardo Monreal con un punto porcentual de preferencia en los simpatizantes del partido. Marcelo Ebrard hasta tercer lugar con el 24% de preferencia entre simpatizantes de su partido. En segundo lugar, Adán Augusto López y luego le sigue Claudia Sheinbaum. Aquí de alguna forma lo importante es anotar el crecimiento de Adán Augusto López. A ambos, tanto a Claudia como a Adán Augusto, les ha funcionado el estar saliendo a los estados a placearse. Tan solo en el fin de semana pasado, Adán Augusto recorrió creo que 4 estados del país con diferentes actividades en los diferentes estados. Claudia Sheinbaum también ha salido del país, pues recordemos que el asunto del metro le toma desprevenida estando en una gira por Morelos. Entonces, esos recorridos en provincia les han ayudado tanto a Claudia como a Dan Augusto para ir incrementando su preferencia electoral y dejando atrás a Marcelo Ebrard. Si en el caso de población abierta, Dan Augusto logra superar a Marcelo Ebrard en los próximos meses, pues será de cuidado, un contendiente de cuidado para Claudia Sheinbaum, porque no solamente será una cuestión electoral, sino también una cuestión de preferencia en el corazón del presidente. Bueno, pues ahí está. Algo para terminar, mi querido Sergio. Pues básicamente el asunto del rechazo de la ministra de la Suprema Corte que está de alguna forma acusada por un plagio que ya fue comprobado tanto por la universidad como por la Escuela de Leyes donde estudió, donde le preguntamos nosotros a la gente qué debe hacer la ministra si se demuestra el plagio que ya se demostró. ¿Qué debe de hacer? El 61.9%, es decir, el 62% de los entrevistados dice debe de renunciar al puesto de la Suprema Corte. Esto de alguna forma demuestra que el daño que está haciendo la ministra, pues no solamente a la Suprema Corte como institución, que se ve reflejado, ojo, en la encuesta, es hoy la Suprema Corte una de las instituciones con menos credibilidad entre los mexicanos. Esto de alguna forma se ha venido afectando desde agosto a partir de las intervenciones públicas del que fue presidente de la Suprema Corte y hoy a través de la ministra Yasmín Esquivel ha afectado a la institución y en este caso, el caso del plagio también afecta al UNAM. Cuando le preguntamos qué debe hacer la UNAM, el 57% de los entrevistados dice retirarle el título. Pues veremos qué pasa en este caso que todavía es una telenovela mexicana. Pues sí, no solamente lo dice la encuesta, lo decimos y lo pensamos muchos mexicanos. Hoy subimos un flyer
en Factor Radio precisamente tocando el tema, pues afecta a Morena, porque el señor presidente de la República habla de nos está pegando a nosotros, o sea, asume que la señora ministra, todavía ministra, pues es de Morena y es un tema que a mí me parece que es un riesgo innecesario, o sea, como Hay para muchos qué, mi afectados. querido Sergio. Hay muchos afectados. Morena es uno de ellos. La institución, la Suprema Corte, es otra. La Sí, figura claro. presidencial, al estar aceptando que tiene a un infiltrado en la Suprema Corte, que es un organismo y una institución que debe ser autónoma a la presidencia, y es decir, nos afectan y están afectando la operación del gobierno a través de la Suprema Corte, lo cual Sí. le pega el traste a la cuestión de la independencia de la misma institución. Y ojo, afecta a la universidad, a la credibilidad de la universidad y también a la de cientos de miles o incluso millones de graduados de la UNAM que tienen un título legalmente establecido que hoy se pone su credibilidad en duda. O sea, esto afecta a muchas personas. Sin duda alguna. Sergio, ¿cuáles son las redes sociales de México Elige por si alguien quiere consultar o contratar los servicios de ustedes? En correo, en página web es mexicoelige.com y lo que es redes sociales en Twitter MX Elige y en Facebook a través de México Elige pueden obtener toda la información, que es mucha información, más de 100 láminas de información muy valiosa para todos aquellos que quieren hacer un análisis de la situación del país. Te mando un abrazo y te valoro como siempre que estés con nosotros. Ya es un buen tiempo que nos haces favor de estar aquí en Factor Radio y seguimos este 2023. Gracias, Sergio. Gracias, maestro. Aprecio tu amistad y aprecio también tu espacio que nos ofreces ahí en tu medio. Gracias. Gracias. Es Sergio Zaragoza, socio director de México Elige.